Hola, buenos días para los que estamos aquí en vivo y a todo color en esta reunión que hoy nos corresponde, y queremos poner un granito de arena más en la construcción de lo que Cristo Jesús ha venido inquietando en nuestro corazón, hablando de ese autoexaminarse. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Para los que estamos aquí presentes, otra vez bienvenidos. Y bueno, ya después de una charla amena, que espero que fue amena, previa a esta transmisión, agradecidos con Dios porque nos permite la oportunidad. Fíjese que sin darnos cuenta, bueno, en lo que a mí corresponde, ayer teníamos una reunión que se hace de manera mensual, pero que para en noviembre, y ayer decía, bueno, ya es la última reunión del año que teníamos en ese equipo, ¿no? Bueno, pues ni modos, ya estamos aquí bien metidos en la recta final del año. Todavía falta, sí, pero para nosotros ayer en ese grupo ya fue la última del año. Y bueno, sin darnos cuenta llegamos a esta etapa en este andar nuestro, en esta vida de locos, vida de locura para los que seguimos a Cristo Jesús. Bueno, pero pues cada vez nos damos cuenta de que es más un estado natural, ¿no? Yo venía pensando de camino para acá, decía, otra semana de locos, pero ya luego reflexioné y la semana pasada también y la otra también, no es una vida de locos, de hecho es una vida de locos. La gran ventaja acá es que al darme cuenta que es una vida de locos y que yo estoy feliz de estar ahí, es lo que me corresponde, lo disfruto, pero enormemente. Entonces soy de ahí y ahí me quedo, ¿vale? Entonces bueno, para entrar en materia vamos a escuchar un relato de la palabra de Dios y para tratar de seguir con lo que veníamos compartiendo. ¿Nos lees, Juliancito, por favor? Sí, claro que sí. La cita que vamos a estar leyendo el día de hoy es, Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Dice: Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Híjole, gracias. Qué cuadro, ¿no? Creo que es de de los párrafos bíblicos o las historias bíblicas infaltables, ¿no? De las clásicas. Nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra con este hombre que se le conoce como el joven rico, y que viene, y si usted y yo no conociéramos la historia, si detuviéramos la lectura en el versículo 21, dice, Jesús lo miró y con afecto le dijo, te hace falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes, dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Si ahí terminara el relato bíblico, todos estaríamos felices y contentos. El asunto es que conocemos la historia. Y el siguiente párrafo sería el 22, el hombre quedó muy desilusionado por las palabras de Jesús y se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Hace unos 15 días creo que hablábamos sobre esto y decíamos de cómo el ser humano se acomoda en una zona de confort, cómo cada uno de nosotros también como seres humanos y como hijos de Dios, de repente también nos acomodamos en una zona de confort. Si se recordarán, estuvimos hablando de otro joven, y era el hijo pródigo, que en su momento fue un joven, ¿no? Y cómo pidió la herencia a su padre, y allí hay unos rasgos distintivos que se nos escapan así a veces de un vistazo. Para los que hemos conocido un poquito más tiempo la Escritura, sabemos que en el tiempo en que nuestro Señor Jesús detalla ese relato, es una parábola, cuando Él cuenta o comenta esa parábola, la costumbre es que el hijo mayor
se lleva como un 70% de la herencia, el hijo mayor. Y el 30%, en aprox, y el 30% restante de la herencia, o de lo que podría tener el patrimonio que podría tener el papá, se reparte entre los otros hijos. Y si me presionas un poquito, el promedio de los judíos, ¿cuántos hijos serán, Juliancito? Alrededor de unos 8 hijos por aquel entonces, ¿no? Mínimo. Sí, Juliancito. Muchos hijos, pues. ¿Está bien? ¿Usted cuántos tiene? 2. 2 nomás. Bueno. Los judíos no, los judíos muchos hijos. Entonces, ¿a cuántos te gusta? 8. Vamos a ponerle 7 para que nos cuadre. 7. El hijo pródigo es uno de ellos, pero no es el mayor. ¿Cuánto le tocaría? Bueno, pero la parábola dice que eran 2 nomás, por eso, pero tú figúrate que eran 6 o 7, que eran 7. ¿Cuánto le tocaría el 40% de las propiedades del padre al hijo pródigo? ¿Cuánto le debería tocar siendo que le quedaban ese 40% para repartirse entre 6? Porque el 70%, ese 30%, perdón, porque el 70% era para el hijo mayor. No, esto es una locura. ¿Cuánto le tocaría? Pues las gracias estaba bien, ¿no? Las gracias estaba bien. No, pero era muy rico. Bueno, le tocaba un poquillo. Pero hay otro dato también muy relevante. La herencia se repartía cuando el padre se muriera. Ya era del hijo, ya todo bien, pero no lo podía él usufructuar como propio hasta que el papá muriera. Entonces, dos grandes rasgos de la cultura de aquellos tiempos anda quebrando el hijo pródigo. Que era parábola de todas maneras, pero pues igual ahorita estamos diciendo solamente supuestos. ¿Está bien? Pero entonces se aventó 2 ahí. El primero no era el hijo mayor. El segundo no tenía derecho a pedir herencia hasta que el papá se muriera. Entonces dijo, a mí me vale que no sea el hijo mayor, quiero mi lana. Pero todavía estoy vivo, me vale, aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerto. Como la canción, pues. ¿Te figuras eso? Dice, no, pero no le dijo así, pero entonces ¿cómo se paró a exigir? Bueno, es que era una parábola, por eso te estamos planteando un supuesto. Era muy grotesco. Bueno, se fue, despilfarró, hizo y deshizo. Y con todo y la vajilla que ya había roto, porque se parece que no rompe un plato, pero pues imagínate. Con todo y eso, estando allá, tuvo la capacidad de reflexionar. Pero es que siempre, cuando vemos a alguna persona en una situación crítica, no sé, por algún accidente o X, y siempre pedimos al Señor un momento de lucidez en la vida de aquella persona. Vamos a orar por él, pero le pedimos, Señor, dale un momento de lucidez. Es que está inconsciente, dicen, no, tiene 3 días, no conoce a nadie, no, está casi en coma, ¿no? Y entonces uno le pide, Señor, dale un momento de lucidez para que pueda reflexionar. Y luego, si yo le voy a predicar la palabra de Dios, imagínate, y está inconsciente, o sea, voy y no avanzo mucho. Y de repente la persona reacciona y le colocamos la palabra de Dios. Bien, entonces el hijo pródigo un día dice volviendo en sí, ¿no? Y volviendo en sí se dio cuenta entonces de todo y dijo, me volveré e iré a mi padre. Ok, no es la parte enfática que yo quiero resaltar o que queremos resaltar en esta hora. Más bien queremos resaltar un pequeñito detalle ahí. ¿Cuál es ese detalle? Antes de volver en sí, el hijo pródigo no había tenido ya conflictos con el tema del sustento diario. Sí, pero ahí estaba y ahí seguía. Y no sabía él que en la casa de su papá había abundancia de comida. Sí sabía, pero él estaba ahí. En un sentido, entonces, el hijo pródigo se había acomodado a ese momento. Encontraba en el cuidar puercos, encontraba un estado de comodidad, un estado de confort. Tú pasas por ahí y dices, oye, pero ¿qué confort es ese? Pues estoy bien, hermano, me decía. Gracias y paz. No. Cuidaba entonces ese cuidar puercos. Ahora, un poquito profundizarle. ¿Y qué era para el judío promedio? Cuidar puercos. O sea, ¿qué dicen? Dicen los que saben que inclusive que es una prohibición divina para el pueblo de Israel, el asunto de los puercos, de no comer puercos. Dicen
la ciencia, pues ya no aquí el carácter religioso diríamos, sino la ciencia que dice que desde el sentido común, y déjeme terminar la frase, desde el sentido común, dice que el criar puercos no deja un buen resultado, porque es más lo que consume que lo que produce. Para el clásico hebreo o Oriente Medio, la gente de allá, pues sus cabras, sus borregos, sus vacas, y que le andan produciendo leche, queso, mantequilla, carne, lana, piel. Y entonces dicen, y el cerdo nada produce que sea equiparable a lo que consume. Aparte, el cerdo necesita mucho y come de todo el condenado. De todo come. Y también necesita mucha humedad, ¿no? Y precisamente en Oriente Medio escasea el agua, ¿no? Entonces, son contras. A ver, ¿para qué se usaba el agua racionada? ¿Para qué se usaba? Para los cultivos, principalmente para los cultivos. Y para comer, para beber. Y para sus ganados. Ahora tener que dársela al cuche, que el cuche se mete y se revuelca, se llena de lodo. Pero en la mañana dije, ¿le pone un poquito más a mi tortilla de mano? Bueno, el punto es ni siquiera desde el sentido común es recomendable. Usted dirá hoy, ¿y ahora cómo tantísimo cerdo de tantita granja? Espéreme, cambió la manera de alimentarlos. ¿A poco usted no sabe? Que cada cerdo que nos comemos es un cerdo bebé, que fue llevado a ese quilaje, a ese desarrollo, fue llevado así, pero con hormonas, sustancias prohibidas que se venden al mejor postor. Y un poquitito le pones, engorda. No más que de ese no se le puede poner. A la zona de acá, de la región que es zona ganadera, compran los becerros, le llaman media ceba, pero no deben de llevar nada de clenbuterol, nada. ¿Por qué? No porque es que el mercado, no es cierto. Porque el que lo va a comprar y lo va a llevar a la ceba completa, o sea, ya ese le va a poner el clenbuterol. Y tú y yo no lo comemos. Riquísimo. Bueno, pero ya déjelo. Entonces el cerdo fue llevado, en este tiempo ya fue llevado a ese grado y deja negocio a las empresas criadores. Pero en aquel tiempo no, o sea, era del sentido común no tenía. Luego, pues todo el tiempo, tú no puedes tener un cuche de mascota, ¿o sí? Pues nosotros tuvimos un cuche de mascota y fue un caos hasta que le dimos cuchillo, porque fue un caos. Ahorita lo bañas y ahorita anda igual, le encanta, le fascina meterse donde no debe. Bueno, entonces, pero el hijo pródigo, que evidentemente esta parábola se desarrolla en un contexto de la nación judía, que determinantemente tenían prohibido comer cerdo. Ahora pastorear un cerdo. El hijo pródigo era pastor, porque lo contrataron para apacentar cerdos. Ya lo miramos la última plática, ¿no? Y apacentar es pastorear. Entonces el hermano hijo pródigo estaba pastoreando cerdos que tenía prohibido comérselos, ni siquiera. Ahora imagínate cuidarlos. Era denigrante. Sin embargo, hubo un momento en que él se sintió en un estado de comodidad. Aquí la hago. ¿Cuál era su estado de comodidad? Cuidar cerdos, el olor a cuche. Dirá, qué fatal. Por eso, pero ahora acabamos de leer, o Juliancito nos acaba de leer, este relato de este otro joven, pero se le conoce en la Biblia como el joven rico. Y uno dice, bueno, pues por lo menos tenía lana, ¿no? Tenía algo que defender, pues. Si desde que Jesús lo vio y viéndole le amó. Jesús lo amó desde que lo vio, como te ama a ti, como me ama a mí. Y entonces, este relato bíblico del joven rico, mire usted, si usted no estuviese familiarizado con el relato bíblico, dice, Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras, no engañes y respeta a tu mamá y a tu mamá.
El hombre le dijo: maestro, yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven. Le faltó decir tururú. O sea, este era un Juan Camaney. ¿Viste? Yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven. Todos ellos los cumplió. Jesús lo miró y con afecto le dijo: te hace falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Hay un poquito más que hablar de esto. No ustedes y no nosotros. Alguien por allá. ¿Le es más fácil invitarte a un refresco de 50 pesos de color negro? Bueno, dependiendo de lo compres, ahorita hay promoción, creo que vale menos de 50 pesos. Pero le parece más fácil, si le hace más fácil invitarte a un refresco de 40 o 50 pesos que echar 50 pesos ahí en ese bote. Dijéralo. Déjelo que resbale. Más fácil invitarle a un refresco, 50 pesos o 40, que echar 40 o 50 pesos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se dará eso? Pasas a la gasolinera y te dicen: ¿va a pagar con efectivo o con tarjeta? ¿Qué pregunta? ¿Qué le importa? Me dan ganas de contestarle, ¿no? Pero bueno, tienen los motivos porque preguntan. Bueno, entonces Jesús vea, y este ya no es una parábola, este es un hecho real, y conoce el corazón del hombre, y le dice: ve, vende lo que tienes y regálaselo a los pobres. ¿Sabes qué es esto? Una cosa, no lo voy a hacer, es solamente un ejemplo, Una cosa es que yo te diga: te regalo mi aparatejo. O sea, no es cierto, es una broma. No, bueno, es un ejemplo. Yo te digo: ven, te regalo esto, y desde mi pichicate corazón, ¿se entiende pichicate? Agarrado, codo, todavía podría ser que yo pudiese regalarle este aparatejo. A que si lo vendo y tengo el dinero en la mano, y ahora el dinero así contante y sonante, te lo regalo. Duele más el efectivo que en especie. Duele más. Ya al momento de tenerlo en la mano, los chicos, los niños, las niñas que ya tienen conocimiento del valor de las monedas, se andan dando un buen azotón con otro por una moneda de 10 pesos. A veces he pensado, bueno, por la zona que vivimos, pues se da mucho, ¿no? Ya viene la cosecha de la caña de azúcar, ¿no? Y a menudo te encuentras montones de 500 kilos de caña que se le cayó el copete a un carro que quería echarle más y más y más y más, como para arriba no tiene. Y luego van así, cada rato se acuestan, pero bueno, allá que con su pan se lo coman, ¿no? Pero entonces a mí me da un poco de inquietud ver 200 kilos de caña tirados ahí, y enseguida digo: 200, estos los van a pagar como a 800, 1000 pesos una tonelada. Y si están 200 kilos ahí, pues anda valiendo como unos 200 pesos. ¿Está bien? Si tú ves un billete de 200 pesos, el frenón, reversazo endemoniado, y recoge los 200. Pero pasas y ves los 200 kilos de caña que se le cayeron al camión que llevaba la caña de una hermana de acá de la Congre, que no quiero decir quién es, pero su esposo se llama Emilio. Y son los 200 kilos de caña de mi hermana. Y ahí están tirados y nadie se detiene a verlo. ¿Por qué? Porque es en especie. Pero si fuera un billete, sí se da el frenón. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice: ve, vende lo que tienes, y cuando tengas el billetote en la mano, bueno, mayormente billete no, monedas, mayormente monedas. Ahora monedas, billete pues todavía en billetes se acomoda. Monedas, ¿cuántas monedas le iban a dar? Un montonal de monedas. Ve, vende lo que tienes, repárteselo a los pobres. Entonces sígueme. Bueno, vaya, creo que todos acá le daríamos la razón al joven rico, ¿no? Pues es que era una lanota, mano. ¿Su estado de comodidad cuál era? Una lanota. Y aunque ya había guardado todo lo demás desde que era joven o jovencito, ya había guardado todas las instrucciones que el maestro le cuestionó.
nada más le quedaba una. Ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Mire, para los que lloran a veces por el tema de las monedas, Dios es justo y si usted y yo lo conocemos, el Señor Jesucristo o nuestro Señor Jesucristo lo que quería era demostrarle al ese, lo que quería demostrarle es que no le interesaba su dinero. Entonces le interesaba que estuviera pobre. Seguramente en cuanto viniera el Señor le hace multiplicar sus nuevos negocios, nuevos emprendimientos y le retaca las bolsas de lana otra vez. Porque con el reino de los cielos la lana no es el problema, el asunto era el corazón. Entonces el estado de comodidad del joven rico era la lana. Dice, pero qué drástico. Y el estado de comodidad del hijo pródigo eran los cerdos, el olor a cerdos. Ni eran de él los cerdos, pero vivir allí era su estado de comodidad. ¿Cómo se siente? ¿Como joven rico o como hijo pródigo? Dale, despierte a la que se durmió. Nadie se ha dormido, ¿eh? ¿Ustedes no se han dormido? ¿Cuál estado de comodidad será más impactante hacia el del hijo pródigo o el del joven rico? ¿Dele? Pues el que, analizándolo, ¿no? Así, a grosso modo, el que tendría más sentido podría ser el del joven rico, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene dinero, tiene posesiones, es, así, por así decirlo, más cómodo ese estado en el que él vive, ¿no? Pero lo contradictorio es precisamente con el hijo pródigo, ¿no? Que en realidad él, como usted decía, él sabía que tenía todo ya en casa de su padre, pero aún así se sentía cómodo estando allí cuidando esos cerdos, ¿no? Que ni siquiera, como usted decía, eran de su propiedad. Él no tenía ya nada en ese entonces, ya se había gastado todo lo que su padre le había dado. ¿Cuál era tu estado de comodidad? No, ya muy directa la pregunta, no se vale, ¿va? ¿Cómo se ríen? Ahorita les vamos a preguntar a ellos, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, pues sin duda el joven rico. Perdón, yo sé cuál. Bueno, voy a hablar del joven rico. El joven rico, estamos hablando del joven rico. El joven rico ante la sociedad era una buena persona, ¿no? Ajá. Entonces él lo que demostraba era de que pues estaba bien, no robaba, no mataba, no hacía adulterio, no cometía adulterio, pero como a Dios no lo podía engañar, bueno, a Jesús en este caso, cuando Jesús sabe cuál es su estado de confort o qué es lo que le quita el lugar a Dios, y era el dinero. En ese momento el joven rico se ve descubierto, ¿no? Descubierto de que realmente él estaba condicionado por el dinero. Entonces, ahí la decisión de él es irse. Dice que triste, pero con su dinero. Sin embargo, el otro que era el hijo pródigo, para la sociedad era una escoria, ¿no? Y él también estaba en una zona de confort que ya incluso no se daba cuenta en qué situación estaba. Y muchas veces nosotros nos encajamos tanto, nos acostumbramos tanto a estar así en una zona de confort, que todos podrán ver que estamos viviendo una situación no agradable a Dios. Pero si yo no lo veo, yo voy a poder vivir ahí el tiempo que yo pueda vivirlo, hasta que yo mismo no me autoanalice y vea realmente la situación en la que estoy. Entonces, aquí la ventaja que tuvo el joven rico y que no la aprovechó fue que el mismo Jesús le dijo, ¿no?, su estado de confort, y no quiso. En cambio, el hijo pródigo llegó un momento donde le cayó el 20, ¿no? Ese volviendo en sí le hizo ver que no estaba en el lugar donde debía estar. Y es cuando regresa con su padre. Pero hubo un arrepentimiento como tal. Entonces, el joven rico tuvo también la oportunidad, pero la diferencia es que no la aprovechó. Entonces,
nosotros igual, muchas personas pueden venir a nosotros y decirnos, en el amor de Cristo, que sigamos adelante, que tenemos que avanzar en este camino, pero mientras de nuestra propia voluntad no haya esa autocrítica, vamos a seguir pensando que el del problema es el otro, que es como lo veníamos platicando. Entonces, mientras yo no sea maduro, mientras yo no tenga raíces, mientras yo no invierta el tiempo en las cosas de Dios, que es lo que hemos estado viendo, va a ser muy difícil que podamos autocriticarnos a nosotros mismos. Bueno, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que los demás tienen que corregir sus actitudes o sus formas de vivir para que entonces yo pueda ser una mejor persona en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, el joven rico, y cada uno podría decir, no, pues yo ni tengo dinero, entonces yo no puedo pasar esa situación que el joven rico vivió, ¿no? Pero aquí el dinero era para el joven rico. Para cada uno de nosotros hay una posesión que probablemente le está quitando el primer lugar a Dios. Y que aun cuando hemos visto una y otra vez que eso nos está quitando el primer lugar a Dios, o le está quitando el primer lugar a Dios, y no hemos querido, preferimos voltearnos tristes y decir, Señor, perdóname, no puedo. Pero no es que no pueda, es que no quiera. Pero en el momento en que nosotros damos el paso por querer cambiar esa situación, en ese momento el cielo se nos abre. Y sin duda vamos a poder avanzar esa situación que estamos viviendo. De lo contrario, por más que luchemos y luchemos, querramos comportarnos bien para agradarle a Dios, muchas veces no va más allá. Y si nosotros no corregimos realmente esa situación, pues vamos a terminar tristes, como terminó el joven rico, pero sin ninguna acción, ¿no? Sin una acción que nos lleve a hacer un cambio. Ok, y siempre hablamos, en el reino de Dios, siempre hablamos de productividad. ¿Por qué? Porque tenemos una consigna, una sola consigna. Separados de mí nada pueden hacer. Yo los llamé a ustedes no me llamaron a mí, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, dice Cristo Jesús. Y yo los llamé o los escogí para que vayan y lleven mucho fruto, la productividad. Entonces, lo que Cristo Jesús busca en cada uno de sus hijos, ciudadanos de su reino, es la productividad. Ahora, la manera de ser productivos o para llegar a ser productivos tenemos que pasar por estas dos o por esta aduana que en su momento tuvo el joven rico y en su momento tuvo la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál era la aduana? ¿Usted qué cree que sería lo que mantuvo todo ese tiempo previo al hijo pródigo antes de reflexionar e ir a su padre? ¿Qué le tenía ahí? ¿Qué crees que le podía tener ahí? ¿Sus riquezas? No, ya eran historia. ¿Orgullo? Quizás orgullo. Por orgullo, entonces yo tengo que reconocer delante de mi padre, no, yo aquí me quedo cuidando mis cuches tan bonitos que están. Entonces, la zona de confort del hijo pródigo era estar con los cuches, y lo que le impedía, porque ahora hablabas de qué sería lo que le impide regresar a su padre, orgullo. ¿Está bien? Como hoy el objetivo es, como se dice por ahí, pegarle fuerte a ese estado de comodidad de tal manera que se rompa, evidenciarlo. El joven rico, su zona de confort eran sus riquezas, pero había algo que ¿qué le movió a ir a ver a Jesús? Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, la inquietud que traía no es la inquietud que traía el hijo pródigo, pero inquietud al fin. Y se miró tan confrontado que se acercó al maestro y le preguntó con la tarea hecha. La tarea hecha, tú eres maestro, encargaste tarea y te llega el otro, todo esto, hace esto. No, pues eso ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo hice. Hago un alumno así, imagínate. Bueno, pero este alumno tenía una zona de confort que era sus riquezas. Ve, vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres, entonces ven y sígueme. Y ahí se acabó, se rompió el encanto.
Entonces el objetivo de esta plática es romper ese encanto que nos ha tenido en una zona de confort y que nos impide ser productivos. No podemos ser productivos. Bueno, sí, pero ahí voy echándole ganas. No, es que no se trata de echarle ganas, se trata de ser productivos. Entonces, vamos al campo a sacar una tarea y ya yo saco mi tarea. No, tú sacas tu tarea y yo voy a medias. El patrón viene, oye, pero ¿por qué no sacaste la tarea? No, pues yo sí le eché ganas, es que no me interesa si le echaste ganas. Me interesa que saques la tarea. No, pues no la saqué, pero en lo que estuve aquí sentado les estuve platicando a ellos. Pasó una persona, le di unos consejos. Es que no te puse a eso, te puse a que limpiaras acá y quitaras la maleza y hicieras una tarea. Entonces, el énfasis es pegarle fuerte a nuestro estado de confort. ¿Por qué? Porque evidentemente el reino de los cielos nos llama a salir de ese estado de confort. Son cuestiones muy elementales. Mire, voy para ir aterrizando la idea en cuanto al asunto de los puercos. No, puerco no, cerdo, cochino. A ver, voy a leerles aquí un texto que encontré por ahí. Los antropólogos dicen que la principal razón para prohibir el consumo de carne de cerdo desde tiempos antiguos era ecológica y económica. A ver, usted sabe que en inicios de la historia de la raza humana, cuando se desconocía mucho de la ciencia, la tecnología, la medicina, era un tema muy fuerte que una simple enfermedad gastrointestinal acababa una sociedad, la acababa. Dice, pero eso se solucionaba facilito, por eso lo sabemos hoy, pero en aquel tiempo no. Entonces, como no tenían la manera de salir al paso para curar, o sea, de manera que sería ya emergente, de salir de manera emergente a tratar una enfermedad, que luego se hacía pandemia, pero cualquier infección, como dije ahora, se hacía pandemia. Entonces, los grandes pensadores de aquel tiempo apostaban por la prevención. O sea, prevenims, por la prevención. ¿Por qué? Porque era más barato prevenir. Y entonces dijeron no a la carne de cerdo. Porque al no haber mercado, entonces ¿quién lo va a cultivar? No hay mercado, ¿quién lo cultiva? Entonces, la principal razón para prohibir el consumo de carne de cerdo era ecológica, económica y de salud. Los cerdos necesitan agua y bosques sombreados con semillas, pero esas condiciones son escasas en Oriente Medio. A diferencia de muchas otras formas de ganado, los cerdos son carroñeros omnívoros, o sea, nos tragan a nosotros si nos prestamos. Comen, a ver, otra vez, voy a hacer énfasis aquí por algo muy interesante. ¿Será que un cerdo hambreado se atreve a morderme mi pie y comerse un pedazo? ¿Será que sí? Se encuentra un cadáver humano, ¿será que se lo come? Sí, se lo come. Y si estoy, tú no. Yo estoy dormido abajo de un árbol por allí, trabajando. Y ni me doy cuenta, ¿será que viene un cerdo hambreado? ¿Será que sí me muerde? ¿Será que sí? ¿O no? Pues, pero pues no sabemos, pero no lo quiero experimentar. Pero chance sí. Bueno, vea. A diferencia de muchas otras formas de ganado, los cerdos son carroñeros omnívoros que comen prácticamente todo lo que encuentran, incluida carroña y desechos que se consideran impuros. Además, una sociedad de Oriente Medio que mantuviera grandes reservas de cerdos podría destruir su ecosistema. Grandes reservas de cerdos podrían destruir un ecosistema. Imagínate la gravedad del asunto. El cerdo es un animal sucio y si se utilizara como alimento, los mercados e incluso las casas, escucha, estarían más sucios los mercados y las casas que las letrinas de ese pelo. ¿Por causa de qué? Del cuche. También se menciona que la prohibición del cerdo como una ley cuyo motivo no se conoce y por lo tanto puede ser ridiculizada por otros por no tener sentido. O sea, podría ser ridiculizada la prohibición porque aparentemente no tiene sentido, pero ¿sabes? Tenía gran sentido. A ver, dos grandes rubros acá de la cría de cerdos o del cultivo de cerdos propiamente. ¿Sí estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Cultivo? Bueno,
Dos grandes rubros. Uno, es altamente contaminante. Dos, su cuidado era fuera de cualquier presupuesto. Consume más de lo que produce. ¿Vale? Y usted dice, ¿y ahora por qué estamos hablando de los cerdos? Porque era la zona de confort del hijo pródigo. Y entonces ahora yo pregunto, ¿y tu zona de confort? No, ya. ¿Y mi zona de confort? Si la zona de confort del hijo pródigo eran los cerdos se comían el ecosistema. Y si se atontaba el hijo pródigo, hasta él lo andaban mordiendo. Pero era su zona de confort y no quería salir. ¿Ves? Esto es muy fuerte, pues. Porque ahora nos acercamos a la aplicación práctica que es aquí entre nosotros. Usted diría, bueno, pues el joven rico, sus riquezas, por lo menos iba a morir rico. Bueno, por eso, pero estamos hablando también del hijo pródigo. Y entonces, como el llamado ahora a nosotros los hijos de Dios, el llamado es a ser productivos. Y el cuidar cerdos no nos hace productivos porque hay que invertirle más de lo que produce. Aparte, si criamos cerdos, y si nuestra zona de confort son los cerdos, entonces está más sucio el ambiente de los cerdos que la letrina. No, sí. Por eso si alguno quiere dejar de cuidar cerdos, hoy es el día. No, si alguno quiere dejar de cuidar cerdos, hoy es el día. Si alguno quiere dejar de ser rico, hoy es el día. Dice, ¿por qué así? Bueno, no sé, se me ocurrió. Si alguno de ustedes quiere dejar de cuidar cerdos o de ser rico, hoy es el día. Yo mismo creo que hoy es el día. Porque aparte que ya no vamos a hablar de esto, ya hablamos mucho de esto. Pero esa es tu zona de confort y esa es mi zona de confort. No es que no son los cerdos, perfecto, no son los cerdos, entonces ¿qué es? ¿Orgullo? ¿Tu reputación? ¿El qué van a decir? ¿Cuál es mi zona de confort? ¿Cuál es tu zona de confort? De la cual tenemos que salir para ser productivos, apenas para pensar en ser productivo. Por eso previo a esta transmisión yo estaba diciendo, esa costumbrita de echarle la culpa a los demás. Mire, juzgue usted mi autoestima. Soy divino, soy celestial, porque soy del cielo. ¿Pero por qué? Porque me porté bien. No, hombre, me porté re mal. ¿Y entonces por qué? Por la gracia de Cristo Jesús, porque creí en Él, su sangre derramada en la cruz del Calvario vino a limpiar mi vida. Y por eso yo me voy con Él, soy divino, soy celestial. O sea, un día me voy de acá, lo siento, ahí se queda usted. Ese día ya lo voy a dejar dormir, hermano. Duérmase todo lo que quiera. Ya se le quita el sueño. Pues yo ya me voy. Entonces, vea mi autoestima y de repente, es que ya no me quiere Juliancito. Sin embargo, ¿qué quise decir? Pues algo quise decir. O sea, no me interesa. ¿Por qué? Porque yo me quiero a mí mismo y de tanto que me quiero, me sobra cariño para brindárselo a él, aunque sea un malagradecido. Es un ejemplo nomás, no estoy diciendo que así sea. Él puede seguir haciendo lo que quiera, yo tomo lo aprecio. No me cae muy bien. Entonces, yo sería la persona más inútil del planeta y la persona más inútil en el reino de los cielos si me pongo a ver si me quiere o no me quiere. Si le importo, ay, Juliancito, ya no te importa. ¿Qué cosas son esas? Iba a decir mariconerías, pero eso no se dice acá, ¿verdad? O sea, no, pues. Pórtense varonilmente, dice el apóstol Pablo. Lo contrario es, no anden ahí de otra cosa que no les toca. Pórtense varonilmente. Y portarse varonilmente no es nada más fácil. Yo mando, vieja, acá yo mando. No, hombre. Portarse varonilmente, saco las tareas pendientes de la casa que tiene tiempísimo que están ahí. ¿Ves por qué ya no tengo que hablar de esto? Porque tengo hartas tareas pendientes. Pero, hermanos, la única manera en que nosotros podamos ser productivos, porque miramos hacia atrás y decimos, ya avanzamos algo, ¿verdad, muchachos? Sí, ya avanzamos algo. No, eso ya se quedó ahí y lo que falta. ¿Cuánto faltaba para que Pablo estuviera en España? Si ahora estaba en el Asia Menor, en Corinto, iba a pasar por Italia, por Roma,
la carta a los romanos. Y después de Roma, la botita, ¿se acuerdan en el mapa? Tenía que brincar para España. Pasaré a verlos cuando vaya para España, dice. Y uno dice, ¿este está loco? Ya está bien reviejo, no hay jets. Y primero antes de eso debía regresar a Jerusalén, ¿no? No, ese sí estaba loco, cierto. Corinto, Jerusalén, Italia, Italia, España. ¿Está aquí? Dice que va para allá, pero antes tiene que regresar para allá. No, ese está loco. No, es que el hombre sabe que tiene que ser, ¿qué? Productivo antes de morirse. Entonces no se puede poner a echarle la culpa que si lo quieren, que si no lo quieren, que si mejor no sé qué. No, él se quiere solo. Tiene su autoestima bien puesta. Por eso él mismo dice, ninguno de nosotros debe tener un mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. O sea, no más lo que eres. No más, tampoco menos, pero no más lo que eres. Ese es el concepto que debes de tener de ti mismo. Es el concepto que debo tener de mí mismo. Entonces, por eso decía, si el hermano Juliancito, que yo lo quiero harto y él ya no me quiere, pues no me importa. Pues yo me quiero harto a mí mismo y de lo que me quiero me sobra cariño para quererlo a él también. Ya, pero no me puedo pasar echándole la culpa a él. Y la productividad, no soy tan productivo, pero acá yo así, nomás así. No, de ninguna manera. Entonces necesitamos entender que ser visionario o ser productivo tiene que ver con fijar la mirada más allá adelante de donde lo ordinario. No podríamos llamarle reto a algo que se puede realizar así con la mano en la cintura. Un reto es un desafío que te supera. Sale, bueno, ya llegamos a la parte final, ya que va. Tenemos que dejar la plática acá por cuestión del tiempo, pero caballeros y damas, en esa intención de compartir aquello que el Señor ha inquietado en nuestras vidas, estamos acá. Una consigna tenemos acá, estos caballeros y yo, y bueno, hoy nos faltan otros 2 elementos acá por cuestiones de logística, pero estos 2 compañeros y yo que estamos acá, con enormes diferencias hasta de edad, ¿sí? Pero una cosa, tenemos un común denominador, escúchelo bien, no se haga como que está guardando sus cosas en su maleta. Escuche bien lo que le voy a decir, escucha bien, sí, escucha bien. Tenemos un común denominador, sabemos que debemos ser productivos como hombres, llamados por Dios, como hombres, no esa cosa. Chiquioncitos, no. El día que me des una queja, que me dice, ay, es que mi esposa ese día me vas a conocer. ¿Por qué? Pues no estamos hablando acá de que es responsabilidad tuya y de usted también, ¿verdad? Si no, no me invitan un refresco luego. Entonces dejamos la plática acá, hermanos, para los que siguen la transmisión. Mire, probablemente usted diga, ¿de qué lo quieras hablar esto? Pues sabe, usted es el responsable, ¿por qué? Porque pues no se congrega con nosotros, entonces por la distancia. Pero pues métase ahí al canal y escuche todo lo que hay ahí para que sepa de lo que estamos hablando más a cabalidad y para que pueda disfrutar también esta vida en Cristo Jesús. Hay algo que caracteriza a Destino Seguro, es disfrutamos la vida en Cristo. Cuando nos caemos disfrutamos, cuando nos levantamos más todavía. Es más, tenemos fiesta día último y día primero, digo para los que son de aventuras fuertes. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Día último de diciembre y día 1 de enero del año que viene. Tenemos una fiesta en el Edén, tenemos bautizos. Por favor, para adultos. Sí, porque luego de repente se nos cae un chapuzón, una lloradera y no. Tenemos la oportunidad de estar ahí el día último de diciembre y el día 1. Ya sabe que nuestras fiestas son de 2 días, algunos nos quedamos 3 días. O vamos desde antes, pero allí vamos a estar. Tenemos un fiestonón para hacer bautizos. Y bueno, ya creo que ya nos tocaba ir un ratito al Edén, ¿no? Así que bueno, ahí está el aviso. Dejamos la plática acá, compañeros, digan algo. Bueno, con el permiso aquí de mis compañeros, quiero leer por último un pasaje bíblico. Está en 2 Corintios 13, 4 y 5. Dice, aunque fue crucificado en debilidad, se refiere a Jesús, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles,
al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Es una invitación para todos, primeramente para mí, de decir, cuando dice pruébense a sí mismos, quiere decir que salgamos de nuestra zona de confort. Y luego dice, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Si no queremos salir de la zona de confort, no es por falta de fe, no es por falta de creer en Jesús, es por falta de convicción propia, por falta de voluntad. Ya sabemos que Jesús está con nosotros. Solamente debemos de querer, primeramente yo, necesito querer hacer cambios, necesito querer probarme. Luego entonces, yo sé que las veces que lo intente, Jesucristo va a estar conmigo. Y así con cada uno de ustedes. Podremos equivocarnos, pero si no lo intentamos, ni siquiera vamos a caer en el error. Nos vamos a quedar en esa misma línea y creo que Jesucristo mismo fue el ejemplo, ¿no? De no ser alguien que se conformó con predicar el Evangelio, llegó hasta la muerte por cada uno de nosotros. Si hubiera sido una zona de confort para él, probablemente hubiera dicho, ya dejé el mensaje aquí, ya lo dejé implantado, ahora les toca a ustedes continuarlo. Pero él fue más allá, murió por cada uno de nosotros y creo que es el primer ejemplo y es la plataforma en la cual debemos vivir nosotros que ahora hemos creído en Jesucristo, ¿no? No podemos vernos menos que eso. Gracias. Pues bueno, hermanos, esta fue la impartición del día de hoy, una pues llamada personal a cada uno de nosotros, ¿no? A analizar cuál es nuestra zona de confort si es que estamos en una, ¿no? Y obviamente a darnos cuenta de que ese estado en el que vivimos no ayuda para la productividad que el Señor pide de nosotros, ¿no? Y pues bueno, es una tarea para cada uno de nosotros de forma personal, ¿no? Gracias, Juliancito. Y efectivamente, cuando dices que el llamado es a salir de esa zona de confort, ni siquiera podríamos dejarlo hoy o en un supuesto. Es que realmente cuando uno está en una zona de confort, uno es improductivo o deja de ser productivo para lo cual fuimos llamados. Por eso es la intensidad de las palabras de la Escritura, del énfasis de nuestro Señor Jesucristo, del énfasis del apóstol Pablo, a examinarnos para salir de esa zona de confort, para que podamos ser productivos. No se quiebre la cabeza diciendo, yo estaré en una zona de confort, no, nomás mira tu productividad. Y yo voy a mirar mi productividad y ustedes van a mirar su productividad. Todos necesitamos mirar nuestra productividad y entonces nos vamos a dar cuenta si estamos en una zona de confort o no. Les agradecemos con todo el corazón por el favor de su atención para los que siguen esta transmisión. Muchísimas gracias, ya saben que les amamos en el amor de Cristo Jesús y esperamos tener noticias de ustedes que están creciendo en Cristo Jesús, que salen de una zona de confort y que pueden ser productivos, enormemente productivos para el reino de Dios. Muchísimas gracias.